y por presentar el libro. Eso no estaba planeado. Me iba a presentar Marina Vergara, pero tuvo un accidente, entonces está en reposo, y a última hora yo le dije ayer a Laura, mi presentadora, no puede moverse, está en reposo, y pensando que no venía, y entonces ella me dice, pero yo lo presento, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Solo que Laura no me había dicho nada del libro, entonces yo no sabía si le había gustado, si no, qué había pasado ahí. Entonces, no sé qué tiene que pasar ahora. Yo tengo que leer. Sí, la idea es que nos lea. Mira, lo que pasa es que mi libro está todo rayado, el libro que tú me enviaste, porque en realidad considero que hay, si bien es cierto el libro es todo un contenido de poesía, como dije anteriormente, hay poemas que están definidísimos, que son poemas de punta a cabo. Entonces, a mí me gustó mucho esta triada de poemas, una que tiene que ver con el año 73, con el golpe de Estado, en que Cecilia es una niña, evoca a esa niña y nos habla desde esa niña también. Entonces, yo encuentro sumamente personal, fuerte, tiene ese contenido que son, por eso hablo de dolores colectivos. Si es cierto, a lo mejor muchos no estuvimos para ese tiempo, no coincidimos con esa fecha, sí cargamos con ese dolor colectivo. Por otro lado, el certero también, que lo encuentro fantástico, que lo encuentro notable, y hay otro que me llama muchísimo la atención, a la pasada de un limpiador de pisos, o sea, encuentro que ese es notable, porque en el fondo hace una relación entre el olfato y el recuerdo. Y el olfato siempre es uno de los sentidos que mayormente suprimimos. Donde lo encontramos básicamente es en el libro de Patrick Susskind, que así, en todo su esplendor, el olfato, incluso como una cuerda criminal, ya de este asesino en serie, pero que en realidad que nos habla mucho de esa evocación del recuerdo a través de los olores, del olfato, y eso yo encuentro notable. Sí, tiene que ver con lo que dice Proust en La búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Cuando él siente el olor de estos, nosotros no le decimos magdalena, no sé cómo le decimos, pero son como unos panecillos, y él lo unta en el té, y entonces se acuerda el olor, le trae su infancia. Y claro, yo no me había dado cuenta de que eso nos pasa cada rato, y que es toda una experiencia, ¿no? El otro día estaba en el paradero esperando micro, y yo decía, ese olor, y de repente se me viene la imagen de una casa en la que yo viví cuando era niña, y entonces me doy cuenta de que están cortando el pasto y de que hay mucho olor a pasto. Y había una señora, una viejita del campo, que a mí me impresionaba mucho porque yo era muy chica, y no sé por qué ella llegaba a vender pasto a la casa. Parece que teníamos gallina, no sé, por algo sería que ella llegaba con su canasto, con el pasto. Y a mí me impresionaba porque, bueno, era muy viejita y muy pobre, y le costaba caminar, y entonces yo la miraba ahí y sentir el olor al pasto la atrajo. Entonces, claro, me había ocurrido ya antes esto, así que leo ese, se llama Magdalenas. Dice, tenía casi a diario la experiencia proustiana del olor. La primera vez limpiaba el piso y de pronto tenía unos 6 años y en casa se preparaba la cena de Navidad. Fue una visita larga, de la que emergió algo molesta, sacudiendo la cabeza. Miró detenidamente a su alrededor, buscando explicaciones de haber visto vivos a los muertos. Se fijó entonces en el envase del líquido limpiapisos y leyó, olor a pino.
Y después hice como una continuación de eso. Claro, una página después dice infancias. Pocos recuerdos le gustaban, como el del vestido azul, y ella jugando en la escalera de la escuela, saltando de a uno, de a dos escalones y balanceando el vestido. Quiso volver a ese recuerdo limpiando el piso, pero no sabía qué aroma escoger. Entonces, bueno, este libro tiene que ver con eso, con el pasado, y entonces por eso aparecen estas imágenes de infancia. Voy a ver dónde están, así que están. 1973-1. Una mañana mi madre salió temprano y volvió con juguetes, lazos con mangos de madera para mi hermana y para mí, y un camión de colores para el más pequeño. Nos fuimos a jugar al patio. Yo estaba contenta, pero de todos modos extrañada. Así que le pregunté a mi hermana por qué mamá nos hacía esos regalos en un día cualquiera. Ella me dijo que era para que no nos diéramos cuenta de que íbamos a morir. Esto es porque yo vivía en esos años en una casa que terminaba en una, cuya cuadra terminaba en una bencinera. Y entonces habían amenazado con que iban a echar a volar la bencinera, ¿no? Y entonces, según mi hermana, íbamos a volar todos. Y el otro, 1973-2. Aún conservo el pequeño libro que escondí a los 7 años, mientras mis padres juntaban la colección para enterrarla en el fondo del patio. Son los poemas de Antonio Machado, en cuya primera página estampé una firma estrafalaria que denotaba la decisión de apropiármelo y daba sustento a mi acto de infantil rebeldía. Menos mal que nunca llegaron a registrar la casa. Claro, recuerdo también esa escena en que estaban mis padres ahí con un montón de libros y qué hacemos y bueno, y hagamos un hoyo. Y yo, tan infantil, con el libro guardado, decía, no lo voy a leer. De los que mandó, claro. Es el Caminante no hay camino, ¿no? Una selección de Machado que a mí me gustaba mucho y todavía lo tengo guardado. Entonces, digo yo, bueno, si hubieran llegado a registrar y me encuentran el libro, por supuesto mis padres no tenían idea que yo había guardado el libro. Yo entiendo lo que dice Marina Rate, quizá por una voluntad de que sea un libro suave, de que tenga algo así como incidental, como no pretencioso, ¿no? Como cosas que salieron así nomás. La verdad es que muchas de ellas salieron de una sola vez, la mayoría diría yo. La última sección, que se llama La vida breve y que tiene algunos poemas escritos de antes, esa se podría decir que es un poco más trabajada en ese sentido, pero los de las primeras secciones son bastante recientes en ese sentido. Bueno, el 2018 empecé yo a escribir estas prosas. Yo creía que eran microcuentos, debo decirlo. De hecho, con Luz Marina estamos en un grupo que pretenciosamente le pusimos microficcionistas de Concepción, que somos como 4, y que hacemos, voy a decir, aunque en realidad yo he participado muy poco en eso, la Micro en Marcha, que es unas lecturas que se empezaron a hacer a propósito del estallido, y entonces nosotros leíamos, mientras los otros protestaban a su manera, nosotros leíamos en la diagonal cerca de la universidad, pero en la calle en definitiva, ¿no? Entonces yo estaba con eso de que yo escribía microcuentos, y después que armé este libro yo dije, en realidad
son pocos los que son relatos realmente, o sea, que cuentan una historia, y la mayoría es prosa poética en realidad. Así que, bueno, podría leer eso del abrigo de Akaki Akakievich, eso es pobreza 1. Dice, pero tú vales menos que la brizna de paja, que el musgo suelto, que un grano de arena, que una lágrima sola, menos que la paja en el ojo, menos aún que el abrigo de Akaki Akakievich. Enjúgate, espárcete, esconde tu insignificancia en la máxima extensión de lo invisible. Aprende a llevar una impecable soledad. Ese verso no es mío. No le puse comillas ni nada porque después yo lo cito. Este libro tiene citas, y entonces eso es de Luis Hernández, que es un poeta peruano un poco conocido, y él, claro, pongo el texto de él. Bueno, él tiene una escritura donde se va repitiendo, y entonces esto de la impecable soledad aparece en varias partes de sus libros, pero yo puse uno aquí donde aparece ese verso. Y el otro es Pobreza 2. El humo de mi pipa me rehuye, el vaho del café me pasa por el hombro, mi perro se escabulle, mis gafas me reflejan, cualquier dedo me tapa, cualquier sombra me confunde. ¿Será que soy la miserable que recoge las colillas que caen de tus manos y que valgo menos que el abrigo de Akaki Akakievich? El dolor de mi cabeza me consume porque he sido mala hierba, he sido flauta vacía y te arranco los ojos cada vez que te inclinas. Amaría el silencio para siempre, amaría el mar de la soledad. La bala de mi muerte me perfora el amor. No sé si hay más pobreza en realidad, porque fui haciendo unas series. No sé si me quedan 2. La pobreza 3. Hay una pobreza 3. Eso del manifiesto vivo me gusta. Y el volver a los 17, de marzo. Sí, esa es otra serie. Esta es otra serie, sí. La de volver a los 17, porque bueno, todo este libro, pero especialmente la última parte tiene mucho que ver con el año 83, que fue el año en que yo llegué a Concepción y entré a estudiar pedagogía en español, y obviamente fue un año bien impactante, no solo por todo lo que pasó en términos de las protestas y todo eso, sino porque yo venía de Curicó, había salido de cuarto medio, y entonces llego a esta ciudad y me impresiona mucho, y en un momento bastante oscuro, que yo recuerdo así como muy oscuro, ¿no? Y claro, yo tenía 17 años, entonces la canción de Violeta Parra siempre me quedaba un poco dando vuelta a eso, ¿no? De que volver a los 17 no es lo mismo para todos. Yo no lo pasé tan bien a los 17, digo. Entonces, pero estaba buscando el Pobreza 3 primero. Ah, ese está aquí, en la 27. Oye, tengo el libro allá. Qué bueno. Soy un monstruo. Dicen que hay monstruos y lectores. Yo soy un monstruo. La que raya los libros, pero no los doblo, los rayo. Claro. Pobreza 3. Hay personas que son como un manifiesto, un libro de consignas, una proclama. Todo lo que dicen es un manifiesto, una declaratoria de principios. No son, sin embargo, un manifiesto vivo. Yo fui alguna vez un manifiesto vivo de la pobreza o de la negación, a los 17 y 18, a la edad en que vivir era una proclama. Y después entonces, claro, la última parte se llamaba inicialmente Ciudades, después le puse La vida breve, pero aquí hay varias ciudades, y entonces hay experiencias de Concepción,
Y están estos textos de Volver a los 17 que tienen que ver con un hogar de estudiantes en el que yo viví, no inmediatamente que llegué a Concepción, sino que en septiembre de ese año a mí me dieron acceso al hogar de estudiantes de Los Tilos, de la calle Los Tilos. Y ahí, bueno, yo conocí muchas niñas como yo que venían de distintas ciudades de Chile a estudiar y habían historias muy particulares. Entonces, voy a leer eso. Bueno, el primero, Volver a los 17.1. Dice, volver a los 17, volver a ser pobre, a estar sola, a creer, sin embargo, en el futuro. Volver a ser de repente un manifiesto vivo de la desolación y escuchar cómo tú le cantas al amor, cómo recuerdas tus viajes, Violeta, tú en el Louvre, con tu maternidad adolorida, con tus amores desangrados, antes de morirte del todo, para ya no volver a nada. Y entonces, volver a los 17.2. Llegó a los 17 a vivir a ese hogar de estudiantes universitarias, recién venida a una ciudad lejana, a la que volvió a la misma edad con un recién nacido en los brazos. Me dijo que lo daría en adopción, que ella no podía criarlo, porque, tú sabes, yo no estoy bien. No sé qué me pareció más triste, si la decisión de alejar de sí al recién nacido o esa postrera confesión, al final de un año en que a sus espaldas jóvenes como ella tejían y bordaban el laberinto de su salud mental sin llegar a convencerme. Yo no sabía quién de todas vivía más en un laberinto del que ningún deseo nos iba a liberar. Y volver a los 17.3. Kafka vivía en nosotras, aunque escasamente lo habíamos leído. Teníamos un tiempo acotado para vivir, el tiempo que dura una carrera. Éramos incapaces de imaginar otro presente. Algunas, eso sí, parecían hacer todo lo posible por no terminarla, por perderse, aunque eso las obligara a volver a la casa de los padres. Éramos incapaces de imaginar otro futuro. Había que salvarse, pero no teníamos salida. Eso. No sé si alguien quiere decir algo. Hay algunos poemas de esos lugares en Francia. Hay unos que están en París y otros en Canadá, en Quebec, me parece. Y esos también aparecen aquí. Esta instrucción es para variar la instrucciones para variar, la mujer y el monstruo, redes sociales. Hay un espacio también donde también se comunica esta estadía en el modus operandi en Concepción. Bueno, aquí hay varias ciudades que se mencionan en este libro. Está precisamente París, en un año nuevo de París y Quebec. Un paisaje de Quebec, que es muy lindo. Este pueblo es muy hermoso. Y cine francés, pero antes, de casar sabe de qué habla. ¿Quieres que lea ese? Por favor. Ya. Oye, es que es maravilloso tener la experiencia de tener al autor y decirle, oye, decir esto. De eso se trata un poco esto, de la experiencia cultural que te entrega la presentación en vivo, de ya dejar la frialdad y la tristeza, como dijimos la otra vez, de las pantallas, de poder conectarnos con la escritora y poder decirle, oye, escuchar los poemas, la prosa, en la voz de la escritora de forma directa, tiene otro sentido, tiene otro significado para quien lo escuche. Y eso yo creo que es lo valioso de que la pandemia esté ahí haciendo el esfuerzo por no levantarse. ¿Cuál era? La página 70. Ya.
que a mí me pasa lo que le pasa a algunos poetas que se ponen a explicar cosas y en realidad a lo mejor no tengo que explicar nada, simplemente leer. Si ustedes quieren saber algo me preguntan. Bioy Casares sabe de qué hablo. Ya Canosa, entendiendo que eso significaba algo, que quizás ya era un personaje raído y desgastado, recordó que había estado en París en invierno, que se había impresionado con las gárgolas, el barrio musulmán y la estatua de San Miguel. La tormenta del 26 de diciembre no le permitió ir a ver la tumba de Cortázar. Todos los parques se cerraron y, como siempre, tenía muy poco dinero, así que almorzaba sándwiches árabes o de otro tipo en un París oscuro y lluvioso para ir luego al cinearte de oferta tras un largo viaje en el metro. Otra larga caminata hacia después para llegar al barrio alto, atravesar el Arco de Triunfo y dormir en una pieza oscura que un contrato de niñera había puesto a su alcance. Para el año nuevo se perdieron todo. Ella y sus amigas estuvieron bebiendo champaña al frente de la Torre Eiffel, porque era París y tenían que estar ahí, en el centro del mundo. Para volver, atravesaron los barrios principales de noche, cuidándose de no pisar las botellas rotas y todo el basural que los festejos habían dejado. Se diría que así debía ser. Eran las niñeras, las metecas que robaban el glamour de agotas sucias. Llovió todo el tiempo y la ciudad estuvo muy oscura. Y ahora, cada vez que lee el cuento de Maupassant, se asoma al Sena y a sus oscuros escalones. Sabe que no será capaz de alargar las manos hasta el agua, porque siempre será de noche en ese viaje. Al final se dice mirándose al espejo, y eso que ninguna de nosotras era el joven camboyano que iba en el metro con su barba de varios días y su sonrisa estúpida casi sin dientes. El que yo quería leer porque tiene que ver de nuevo con esta experiencia de llegar a Concepción, que se llama teatro. Fue una de las primeras experiencias estéticas que tuve en Concepción. Entré a la sala ya oscura, no había dónde sentarse. Pisando y tanteando llegué a sentarme en un peldaño. Eso fue justo cuando la mujer coja arrastraba una maleta por un eriazo y un hombre la seguía, insistiendo en ayudarla. Justo cuando empezó a sonar el adagio. La escena era oscura como la sala y la música a todo volumen retumba en mi pecho todavía, astillándolo. Hacía poco tiempo que yo había llegado a Santa María y la escena me impactó como un presagio. Un trigrama perfecto, el del arte, lo formaban Albinoni, Kafka y Orson Welles, y el otro era el trigrama de la desdicha, y en eso también eran perfectos Mayo, la humedad y los eriazos. Sí, siempre recuerdo esos enormes carteles que decían Semana Kafkiana, el año 83. Y por supuesto yo me perdí todo, porque me ubicaba muy mal en la ciudad, pero tenía muy claro que el domingo daban el proceso en el Teatro Concepción. Y llegué atrasada. Pero fue impactante encontrarse, por eso mismo, ¿no? Porque llegué atrasada, estaba todo oscuro y estaba repleto absolutamente. Y encontrarme con la imagen. Yo había ido muy poco al cine antes, quizá una vez antes en Curicó. Entonces, eso fue un impacto, aunque ustedes no lo crean. No sé si ustedes quieren preguntarme algo o decir algo para hacerlo más dialógico. ¿Sí? Una pequeña... Yo soy año 84, Filosofía, Universidad de Concepción. Mira. Estábamos, y en el departamento español estábamos al lado. Claro. Y esa sí que fue una época difícil. Claro. Tú sabes, los pagos en la U, los milicos en el centro. Todos los fines de semana, dele que dele. Pero sí. Pasaron muchas cosas. Bueno, fue el año en que empezaron las protestas masivas. Claro.
en mayo del 83 y yo había llegado en marzo. Entonces fue todo bien, bien impactante porque tienes que hacerte cargo de vivir sola en una ciudad que no conoces, donde no conoces a nadie, y luego empieza todo esto y tienes que tomar partido, saber dónde estás, e irte enterando de a poco, complicado. Disculpa, el detalle es que tú venías de Curicó, ¿no? Yo venía de Chillán, y aquí no pasaba nada, ni en Curicó pasaba nada. Entonces llegamos de golpe a enterarnos, no, como si nos enteráramos de la dictadura de golpe y de toda la violencia de golpe, nosotros que éramos provincianos más. No, claro, sí, es fuerte el impacto. Y lo otro es que tanta gente quedó en el camino, ¿no? Bueno, no es que uno haya llegado al final del camino, pero como estábamos estudiando, esa era como la meta, ¿no? O sea, te habías venido a Concepción a sacar una carrera. Entonces en el hogar nosotras veíamos mucho eso, ¿no? O sea, un estudiante que no aguantó, que se enfermó, que le pasaron cosas y hasta ahí no más llegaba. Entonces, creo que este libro tiene que ver con eso también. Hay un texto que me interesa por eso, que se llama Parque Ecuador, que está en la última parte. Parque Ecuador, 1983. Dice, eran raros, se quedaban de repente parados para mirar una sombra o una marca en la pared. Si tomaban té, creían escuchar el rumor del azúcar, el rumor del agua. Si abrían una puerta, el murmullo de la llave. Eran raros, escribían en las mesas, en las pizarras, en las hojas blancas de los libros, en papeles de minutos de revés metálico. Eran raros y fumaban todo el día. No iban a las marchas, ni cantaban, ni hacían panfletos, porque eran poetas de la vida y tenían devoción por la humedad, por el invierno, por los cerros. Nunca me hablaron de los colores de otoño en el parque. Solían recorrerlo de noche, escapando unos de otros, mintiéndonos a todos, aunque solo de cierta forma, porque simplemente eran raros, de un modo nuevo para mí, de un modo hasta cierto punto autorizado, como si nada más les importara que ser auténticamente raros. Nunca llegué a conocerlos, pero a veces nos parecíamos. A fin de cuentas, temían lo mismo que todos temíamos, que nos tomaran presos, que nos torturaran o que no saliéramos de las cárceles vivos. Si apenas éramos simplemente raros y teníamos 18 o 20 y unos poemas y unos pocos cigarros. Parecíamos doblados, perdidos, sin dirección. No creo que fuéramos los mejores de nuestra generación. Solo queríamos sobrevivir, pasar la juventud simplemente siendo raros. No sé si eso signifique algo para el tiempo, para el color, para los cerros. Bueno, esto está dedicado en secreto a mis compañeros de esa época. Eso de doblados, perdidos, sin dirección, eso es de una canción de Chuanqui Nilo. Yo lo digo después en una prosa. Es una canción que tiene que ver con el aullido de Ginsberg, ¿no? Entonces dice, he visto a los mejores de mi generación doblados, perdidos, sin dirección. Dice la canción, citando a Ginsberg. Entonces yo digo, parecíamos doblados, perdidos, sin dirección. No creo que fuéramos los mejores de nuestra generación. Y éramos inmortales. Sí, eso lo podría leer porque, bueno, yo quería que el profesor y poeta Pedro Lastra escribiera algo para este libro. Aquí es reconocido por asuntos rogianos, a don Pedro Lastra. Pero yo siempre lo leí, en esa época lo leíamos con mis compañeras de la carrera. Entonces,
escribí esto. El libro que leíamos se llamaba así, Y éramos inmortales, de Pedro Lastra. En este libro, que se precia a su manera de sincero, no hay una sola línea que nombre a las personas cuya huella ha sido más imborrable que ellas mismas en mi vida. Esa huella de una breve presencia sigue siendo patente cada vez que leo un verso que leíamos o escucho la música que oíamos. No sé por qué me parece que con este libro pago una deuda que no sabía que había adquirido con ellas, pero también con esos libros y esa música. Nos sabíamos dolorosamente mortales, sabíamos que nuestros 17 serían breves, por eso nos dijimos, leyendo a Pedro Lastra, ya hablaremos de nuestra juventud, que es un verso de ese libro de Lastra. Unos pocos textos de este libro son ese hablar posible que alcancé a decir sobre todo en Parque Ecuador 1983. Ahí hay un par de frases de una canción de Choenquinilo. El texto de Riedemann, que cito aquí, también me llegó a través de ellos. Nos alimentaba además selección de poemas de Bertolt Brecht que con nosotros repetían, verdaderamente vivo en tiempos sombríos, y la incomparable música, letra y voz de Daniel Campos, cuyo poder de sugestión está todavía vivo en mí. En realidad, a diferencia de las rituales y catárticas conversaciones en que se recuerdan los años de represión y miedo de los 80, nunca hemos hablado de esa juventud. Pero este libro no podía titularse así. Tenía que ser una rosa, aunque fuera precaria. Tenía que ser un nadador, aunque llegara tarde. Eso tiene que ver con el título de esta rosa o el nadador, que viene de otros textos. Bueno, yo la verdad que revisando algunas de los pasajes de este libro, que tiene como te digo, poesía, tiene poesía también, pero hay algunos apartados que son bastante significativos y que tienen que ver, que también te enlazan con Chillán. Hay déjame revisar acá. Bueno, el intertexto de este libro es exquisito, como lo dije anteriormente. El que ha leído se reconoce en ciertas páginas, reconoce ciertos autores, en fin. Aquí hay un texto donde Cecilia nombra al grupo literario Ñuble con algunos poemas que ella leyó acá en 1991. Gané el concurso de poesía Letras del Sur, organizado por el grupo literario Ñuble y el Centro de Alumnos de Pedagogía en Castellano de la Universidad del Biobío de Chillán, con un conjunto de poemas que se llamaba Imágenes en blanco en negro. Ese mismo año obtuve una... Imágenes en blanco y negro. Ese mismo año obtuve una mención honrosa en el primer concurso de poesía del Prodemo regional. La mujer piensa en la mujer. Era un solo poema, pero no recuerdo cuál. En 1995 y 1997 comencé a trabajar en el colectivo literario de mujeres Máscaras, dirigido por Marjorie Mardones, que contaba con la participación de estudiantes de pedagogía en español de la Universidad de Concepción. En 1997, por iniciativa de Ricardo Mánquez, participé en un documental de poetas penquistas que se llamó Poetas contra Gutenberg. Y aparecieron algunos poemas que salieron truncos en una pequeña antología de escritoras que fue titulada Esperando a Luis, del Centro de Educación y Cultura Mistral de Tomé. Fue María Teresa Torres, UCA, quien me invitó a participar. En 1998 se publicaron poemas míos en la antología Ecos del Silencio, gracias a Gabriela Edo, y en Poesía Chilena Joven, gracias a César Valdebenito. En 1999, en la antología Concepción 1999, a la que fui invitada por Jorge Ojeda.
En el año 2001 gané el tercer concurso nacional de la revista Safo, en la que se publicaron primero los textos ganadores del concurso y después una separata con otros textos míos. También ese año aparecieron textos míos en Der Archipelagus II, después el 2007 en una antología de poetas del Maule. En ambos casos la gestión se la debo a Leonidas Rubio. Y aquí empieza... ¿Lo leo todo? Sí. Porque es tan corta mi biografía literaria. En algunos de los años de la década del 2000 dejé de leer poesía en público, situación que mantengo vigente, excepto porque leí en 2016 en el lanzamiento del libro colectivo Viento Sur, que está aquí me parece. Sí, Que está aquí. debajo de las revistas. Ah, este texto, Viento Sur, en el que participé invitada por la poeta Nancy Figueroa. Empecé a escribir microficción, prosa poética a fines del 2017 o quizás principios del 2018 en la revista Derivas del Maule 5. De 2018, Leonidas Rubio publicó poemas míos y un par de microficciones. He leído este tipo de textos en dos oportunidades, primero en el taller del libro del 2018 y el 2019. En La Micro en Marcha, en las dos ocasiones fui invitada por Luz Marina Vergara y Jorge Osorio. Actualmente participo más simbólica que efectivamente en el colectivo Microficcionistas de Concepción, donde además de los recién nombrados se cuenta a Jorge Arevalo. Esa es toda la... Es mi biografía literaria. Sí, yo entendí en algún momento, pensé en realidad que eso había que ponerlo en alguna parte del libro, pero no quería que encabezara el libro ni que lo terminara. Y como había agregado otras prosas medio explicativas, entonces lo puse ahí. Claro, yo vengo de la poesía, o sea que siempre he estado en la poesía, esa es la verdad, y en algún momento decidí no leer más, porque en realidad me sentía muy incómoda. Y cuando empecé a leer estas prosas, a escribir estas prosas, me di cuenta que sí podía leer sin ponerme tan nerviosa. Entonces, por eso yo estaba segura de que escribía microficción. Pensaba, no sé, que de alguna manera yo quería seguir escribiendo este tipo de cosas que me resulta menos, no se puede decir, menos tormentosa que la poesía. Porque hay historias de otras personas y por supuesto siempre eso de revolver el pasado obviamente tiene que ver con uno, pero me parecía más liberador de alguna manera la prosa, pero no sé realmente qué va a ocurrir después de este libro. Sí. ¿Alguna pregunta del público a la autora? Yo quiero hacer un comentario. A mí volver a los 80, así como volver a los 17, volver a los 80, yo creo que, mira, cuando estaba leyendo el libro, no lo he terminado de leer, he hecho algunas notas, te las puedo mostrar, están en el mismo libro. Estaba pensando en que creo que esta lectura que he visto en algún momento que la generación de los 80 todavía no había escrito, todavía no había publicado, porque yo no sé si tú te acuerdas de haber dicho eso, una frase que la UCA me dijo en algún momento, la Cecilia, a propósito del comentario de que escritores de los 80, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuántas personas hay? ¿Quiénes en distintas ciudades? ¿Quiénes se conocen? Son unos pocos. Yo en realidad no sé, a lo mejor hoy en día sí, hay mucho más disponible para conocer. Entonces pensaba en nosotros como generación de ese tiempo, en la UDEC, y decía, bueno, en realidad a lo
hacer distintos procesos, distintos caminos. Entonces, citando a la UCA de nuevo, cuando la UCA me dice la Cecilia que la generación de los 80 todavía no ha publicado, porque bueno, hay un tránsito ahí. Y yo consideré que lo hayas dicho no, había razones, porque nosotros empezamos a escribir, yo no sé desde cuándo antes de llegar a la universidad, pero escribíamos bastante y fuimos bien innovadores en algunas cuestiones, a pesar de que en ese tiempo yo recuerdo nuestras primeras lecturas poéticas, entonces yo me acuerdo que una vez, no sé si te acuerdas del Paraguas, este grupo literario que armamos ahí con algunos compañeros y compañeras. Y entonces estábamos muy nerviosos en un lugar, ya, pero ¿cómo concebimos la poesía? Porque si nos vamos a presentar tenemos que decir cuál es nuestra arte poética y cómo lo concebimos, en fin, estábamos muy metidos en eso, que era puro susto, un susto de enfrentar, de abrirse y mostrar que tú estabas escribiendo algo. Entonces, pero además teníamos todo este conflicto social, político, de que te identificas o no te identificas, tienes que identificarte o no tienes que identificarte. Entonces salió una ensalada más o menos así, entre que decíamos que esperábamos escribir o representar de alguna manera, mira, fue una cosa así como un chamullo, y nos presentamos entonces tímidamente, y empezamos a mostrar lo que estábamos haciendo, y con el tiempo yo me fui dando cuenta, puedo comparar con lo que estaban escribiendo otros cabros, otras chiquillas en otras ciudades, y había ahí ciertas formas, ciertos elementos comunes. Pero también es cierto que producto de la dictadura y producto, ¿no es cierto?, de la lucha por la vuelta a la democracia, no había tanto tiempo para escribir, y teníamos entonces una acumulación de sentimientos, de emociones, de perspectivas de vida todavía, o sea, te morías mañana o te salváis pero para pasado mañana. Entonces era todo como tan no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, no sabíamos si íbamos a terminar las carreras, si nos iban a expulsar, si nos iban a matar, como mataron a Copolicán, ¿no es cierto?, en el estacionamiento ahí del Instituto de Lepa. Y entonces yo siento que ahora me dio mucho gusto saber que habías publicado, no sabía que habías publicado antes, lo mismo me sorprendí saber que la UCA ya había publicado algo, pero, o sea, tú tienes una trayectoria en la medida que vas apareciendo en antología, la UCA también, pero me da mucho gusto saber que hay mucha gente de nuestra generación que está publicando. Y yo digo, bueno, aquí estamos saldando la deuda, primero con nosotros mismos, porque no hemos abandonado este ejercicio escritural, y porque entonces o sea, nos ha perseguido la escritura creativa, cualquiera sea el nombre, poesía, prosa poética, estas combinaciones, Proesía. Proesía. A mí me llama mucho la atención esta bonita combinación de textos que tú haces, es un diálogo desde tu propia percepción, pero también con otros autores. Y es un diálogo universal, pero a la vez que muy íntimo, muy particular de esta concepción y de este Chile. Pero yo quería resaltar esto que tu libro también es una vuelta a los 80. Y hoy día o ayer conversábamos con Rosana, que es más o menos contemporánea de la misma época, pero de la Chile y de los mismos movimientos. Esta cosa del eterno volver, en mi caso y en otros casos también, a los 80. Incluso a mí me pasa que cuando tengo que escribir fecha, por ejemplo, tengo que poner la fecha del día, yo supongo, qué sé yo, tanto de 1980 y tanto, y es una cuestión que aparece permanentemente, entonces yo digo, pucha, ¿qué me está diciendo el inconsciente? Y también a veces tengo un acto de rebeldía conmigo mismo, o sea, ¿por qué hay que volver siempre a los 80? O sea, me quedé pegada, ¿por qué me quedé pegada si estamos ya en el 2000 y tanto? Y a propósito de eso, teníamos una conversación delante con Rosana y hablábamos de eso, que a lo mejor es la necesidad de cerrar ese círculo, tal como cerré el círculo con el libro de Carlos ahí, cerrar esos episodios para poder continuar para adelante, porque sin duda fue un periodo terrible, lo vimos intensamente y nos salvamos mucho. Es algo que nos va a acompañar siempre. Me preguntaba yo si esto no será esos traumas, ¿no es cierto?, terribles, como las generaciones posteriores que sufren el drama, ¿no es cierto?, de
y yo creo que todavía, o sea, que nosotros tenemos que mostrar como generación nuestro trabajo, porque es llenar un vacío. A lo mejor no está totalmente vacío, pero hay algunos vacíos. Y yo creo que es importante que nosotros también, como un proceso íntimo de reconciliación, de sanación, en fin, de otras cosas, podamos hacer. Así que me da mucho gusto escucharte, me da mucho gusto saberlo. Yo creo que tu libro es un diálogo muy interesante entre las ideas de varios autores. Yo estaba pensando días atrás, a propósito de tus textos, en esta palabra que es del portugués de Brasil, una poetania, que es una colección de distintos relatos y textos, en una época en que los libros, las publicaciones y el trabajo escritural no tienen límites definidos, ¿no es cierto? No es pura poesía, puro libro, no. Hay también un diálogo de carácter textual, estructural, que es bastante interesante, es muy bonito y que permite mayor expresividad expresiva. Porque sin duda cuando se poesía, entonces la poesía hay que hacerla de una determinada manera y en fin, la estructura de otro tipo de relato. Así que yo te felicito, me parece un libro tremendamente interesante y me comprometo a terminar. Lo prometo. Gracias. Bueno, primero que todo, disculparme por interrumpir el atraso. Segundo, quería hacer una queja. Mariana Mistral dice que forma no se explica. De cierta forma, entiendo la tentación y creo que en un momento lo tocó. Y quiero quejarme porque estaba lo que leí, lo que escuché en realidad, me parecieron más que eso de poesía, me parecen unos textos bastante poéticos, con una narrativa poética muy fina, y estaba en ese proceso de análisis cuando explica que se me rompe la magia del lector y del proceso. Pero me parece un libro muy, o sea, porque no he visto el libro, no la posibilidad de tenerlo en mis manos, pero me parece un texto muy fino, una narrativa muy fina, mucha poesía. Así que espero leerlo y hacer mis propias lecturas. Claro, muchas gracias. Sí, es que estoy, no sé si es porque es mi primer libro o qué, pero me siento muy apegada a las circunstancias de la escritura. Entonces, tiene muchas sutilezas y esas sutilezas cuando estaba tratando de... se me rompieron en la explicación. Ya, no explico nada más. Solamente que, pero algo de la vida, no del libro, es que, claro, con Maritza nos conocimos en esos años. Yo era mechona del 83 y tú estabas en cuarto, algo así. Claro, era mi cuarto año ya. Claro, entonces, sí, me acordé mientras hablabas tú que un día hice una presentación en un seminario sobre poesía penquista y entonces tomé unos textos de Harris y bueno, y cuando terminé, una persona que estaba ahí dijo: pero ¿hasta cuándo hablan de los 80 y todo en los 80 y no sé qué los 80? Entonces cuando terminó yo le dije: escribe de los 90, de los que tú quieras, pero yo a mí me interesan los 80. Pero creo que sí, que legítimamente igual, no sé si es legítimo que me lo dijera, pero es legítimo que la gente se canse un poco de los temas que uno tiene pegados, ¿no? Pero yo sentía que habían cosas aquí que nadie ha dicho porque yo estoy pasando por los conflictos políticos y todo eso y pensando en estas historias de mis compañeras del hogar y de los mechones. ¿Cuántos de mi curso, o sea, cuántos entran a una carrera y cuántos continúan al año siguiente? No sé, pero ahí en el camino quedaron varios que nunca volví a ver y entonces son parte igual un poco de las víctimas de todo lo que pasó, porque no eran tiempos normales para nada.
Y entonces, bueno, todo eso de alguna manera está aquí, y en ese sentido sí, es una especie de trauma personal y colectivo también. Sí, eso es lo que yo, que en el fondo son sus recuerdos, pero que se van anudando también a las otras generaciones en ese dolor colectivo, que en el fondo no estuvimos ahí, no lo vivimos, pero de alguna forma nos arranca ahí. Yo soy de los 90. Entonces, de hecho, hoy día con Muriel, que está ahí, que ella es ¿cuál es? Mediadora del Centro Cultural, también escritora, Muriel es traductora. Hoy día hablábamos de la novísima. De hecho, hoy día en el teatro, que de repente yo le miraba, decía, ¿quién es? Ahora con esta cosa, las mascarillas, las dos con lentes, la Muriel. Y me dice, sí, soy yo. Y también hablábamos de la novísima, porque eso es lo que a nosotros nos compete generacionalmente. Nosotros fuimos compañeros de liceo. Entonces, hablamos, por ejemplo, con mucha soltura de los poetas Rafael Rubio, qué sé yo, el mismo Héctor Hernández, nos acordábamos cuando andaba en bicicleta con la Estela Díaz Barina aquí en el teatro. Entonces, para nosotros, claro, nos reconocemos en esa época en que no había, a lo mejor puede ser, no estaba la violencia que ustedes vivieron, pero estábamos saliendo y somos esa generación, la generación del vómito, o sea, de arrasar, de tirar todo, que incorpora también otras palabras al mismo texto, a la poesía, al cuento, qué sé yo. Tal vez es más avesada, tiene menos sutilezas, por ejemplo, en este caso, que estos textos, o sea, son más brutos en el fondo, son más viscerales, a eso me refiero. Y eso, no sé si estaremos traumados, pero yo creo que en parte sí, porque nosotros siendo niños estudiamos en esa época, donde por ejemplo, en las escuelas públicas había que tener mucho miedo, o sea, había que tener mucho cuidado con lo que decías frente a tus compañeras, porque si había una hija de militar, te podían abusar. Había que tener cuidado, o sea, igual, de alguna forma, siendo muy pequeña, también teníamos miedo. Todavía alcanzamos el miedo, alcanzamos la cola del miedo, yo creo. Alcanzamos la cola del miedo. Sí. Claro, y en mi caso yo estoy cruzada por una infancia de los años 70, complicada, además que Curicó. Pasaron muchas cosas, hubo una explosión en un oleoducto, yo todavía me acuerdo de ese despertar, ¿no? Despertar con una explosión, y mis hermanos se levantaron y decían, el cielo está rojo, y nadie habla de eso, porque se habla de lo que pasó en Santiago, en Valparaíso, en Punta Arenas, o sea, que no importa Curicó. Y entonces un día me puse a buscar, yo dije, pero ¿cómo es eso que yo viví es real? No, claro, que fue una explosión en un oleoducto donde, no recuerdo si hubo muertos, pero sí hubo quemados, claramente hubo quemados. Fue de Patria y Libertad, eso o sea, cuando lo busqué qué había pasado realmente. Entonces había, o sea, yo me acuerdo salir de la escuela corriendo entre las bombas lacrimógenas chiquititas, ¿no? Entonces, y yo llegaba a la casa y mi mamá no tenía idea. Yo le decía, pero ¿qué pasa todos los días saliendo de la escuela? Y uno ahí parapetándose, tratando de llegar vivo a la casa, aunque no entendíamos nada, claramente. Entonces, todo eso, y después ya grande, ahora la protesta, ¿no? Que fue una dictadura muy larga. Entonces, obviamente que eso atraviesa toda la vida de uno. Y bueno, y entonces estaba toda esta cosa muy, muy oscura de la pobreza, de los 80. Pues yo soy profesora en la universidad y conozco muchas generaciones, y yo los miro y encuentro que no se parecen nada a como éramos nosotros. O sea,
nosotros realmente teníamos un blue jean para la semana, pero era realmente otra cosa. Y no es que sea ni más ni menos, pero es como lo que uno ha vivido, entonces que queda ahí fuerte en la historia. Y también tiene que ver con eso de que a propósito de una telenovela, parece, todo el mundo hablaba de los 80 y todo. Sí, yo no vi eso, no habría podido verlo, yo creo, además, porque para mí los 80 eran una cosa oscura, oscura, pesada. Entonces, bueno, eso. Y un poco con todo este relato, bueno, cuando yo pienso en trauma, en realidad es por el hecho de que eran tiempos en que había una suerte de relato épico, ¿no? Que salir de la dictadura, lograr la democracia. Entonces estaba esa mezcla que decía Maritza, ¿no? Que uno escribía y guardaba el papel en un cajón porque eso no era importante, estaban ocurriendo cosas realmente importantes. O sea, uno sentía que estaba viviendo tiempos históricos y que tenía que participar de alguna manera. Y entonces nos sentíamos responsables de todo, ¿no? Es muy, muy distinto a como uno ve a los jóvenes después, ¿no? Mucho después. Y yo creo que tiene que ver con ese relato que hay detrás. Por eso en algún momento una de las citas es de la música que yo escuchaba en ese tiempo, ¿no? De Clemente Riedemann. Luchas, soles y esperanzas, todo cubierto de canas, amapolas desgarradas, amanecen en la cama. Que lo cantaba Tranquilino, ¿no? O el mismo Daniel Campos, que era un cantautor mítico para los penquistas. En ese sentido, esa era la idea del libro, algo muy personal, pero que después me di cuenta cuando ya estaba armado que en realidad tenía que ver con una generación. Bueno, cerramos esta sesión del ciclo de la palabra en Casa Gonzalo Rojas. Y bueno, quedan invitados para la próxima semana, para la clausura, el lanzamiento del libro de Camilo Ortiz e Iván Quesada, que estarán acá el día viernes 26 de diciembre. De noviembre, perdón. Y ahora los dejo invitados para que compren el libro y para que se los firme la autora, para que vivan esa experiencia cultural. Gracias.